Gabriel Solano, ¿hay gradualismo? No, ningún gradualismo. Acá lo que hay en realidad es un fuerte ajuste. Escuchaba al defensor del gobierno acá en el programa, creo que está equivocado de principio a fin. Soy contundente. El tema del subte me interesa porque representa el país. ¿Qué pasa en el subte? Seamos claros. Yo presenté un amparo. Soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires y otros legisladores también, y la justicia nos dio la razón y suspendió el aumento que dio la reta. Porque fíjate qué interesante. Decía la empresa, junto con la reta, que la tarifa técnica era de 18 pesos. La auditoría de la ciudad, un organismo de la Ciudad de Buenos Aires, lo corrigió, dijo que es 15. El gobierno insiste y le regala 800 millones de pesos por año a Metrovías en materia de subsidios. 800 millones contradiciendo la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. La justicia dijo no puede ser. Suspendió el aumento en 2 fallos, primero de primera instancia y luego de Cámara. A pesar de esto, a la empresa le da un aumento del 66% en la tarifa. ¿Cuánto a los trabajadores? 14%. Fíjate qué interesante. A Metrovías, 66% de aumento. A los trabajadores, 14% o menos, porque como son en cuotas, al anualizarlo se reduce ese aumento. La reta, y quiero ser claro, yo lo dije el otro día en la legislatura frente a los diputados del oficialismo, está mintiendo a la opinión pública. Miente deliberadamente. Cuando dice que es un sindicato ilegal, es mentira. Es un sindicato simplemente inscripto y de acuerdo a resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no del Frente de Izquierda, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene derecho a hacer huelgas, a representar colectivamente a los trabajadores. Y cuando la reta sale a decir que el sindicato es ilegal, ya sabemos que estos despidos los hizo la reta, no Metrovías. Estos despidos los ordenó la reta y es una provocación. Son trabajadores, 2 de los 3 despedidos son miembros de la comisión directiva del sindicato y el tercero es delegado de la línea B, tiene fueros. ¿Y por qué digo que esto de algún modo es lo que pasa en el país? Porque hoy sabemos que el problema no son las lamparitas que escuchamos al inicio. Pongan la lamparita que quieran. El gran problema que se estableció acá es una dolarización de las tarifas que con el 30% de devaluación que hubo ahora, están las notas de los diarios de hoy, si se traslada todo el precio, el tarifazo este año es impagable y terminamos como en Brasil. En Brasil acaba de estar ocurriendo una huelga camionera que obliga al gobierno de Temer a retroceder. Esto es impagable, esto no va a ningún lado y el gobierno quiere que esta crisis la paguen los trabajadores. Se dolariza el gas, la luz, las tarifas y lo único que queda en pesos es el salario. Eso no puede ser. Es una cosa de la aclaración. Oficial. Para no desinformar a la audiencia. Es una aclaración nada más, por favor. Para tener un Me gustaría hacer una punto de aclaración sobre el partida, subte. Yo lo se escuché. faltó la verdad. Yo se lo faltó la escuché. verdad. Digo, en Yo el lo subte. escuché. No, Yo pero en te el subte. escuché. Una cosa no para que. No, pero no. Pero como no te Esperamos que escuché. termine uno y Yo vos te le escuché. contestás. Yo te Claro, que la escuché. población, sí, pero Yo está te diciendo cosas que escuché. son Vos no falsas. tenés más derecho que yo. ¿Cómo? Vos no tenés más derecho que yo. Yo Escuchémonos. respeto tu uso de la Vos tenés palabra. derecho, por lo visto, a reprimir a los trabajadores. ¿Vos estás a favor de la Yo no represión de los reprimo a trabajadores? Por nadie. supuesto. No, Dejemos hablar. Ese es el tema. Dejemos hablar. Pero es falso lo que está diciendo. No es falso. Sí. Yo creo que no es falso. Bueno, pero si hay una denuncia es falso y porque una la Corte investigación Suprema de fiscal Justicia no dijo, Bueno, no querés hablar vos. dijo que la UTA tiene. Querés hablar vos. Tenés No. miedo de no tener razón. Vos no, a ver, primero nos chicanimos porque acá es un Pero tema no, muy ¿cómo serio. que no? Pero si yo hay estoy trabajadores hablando, yo te despedidos. escucho. Bueno, habla vos, después hablo yo. Sí, seamos claros. Hubo una compulsa. Vos sos claro hubo una con tu verdad, compulsa. yo con la mía. La AGTCIT presentó 2.600 afiliaciones. La UTA 600. Que vos digas acá que la UTA representa a la mayoría del subte es mentira. Y como yo tengo acá la función de no dejar pasar mentiras porque son deliberadas, 2.600 contra 600 es bastante contundente a favor de un sindicato contra otro, es importante. 2. ¿Por qué La no Corte tiene Suprema. personería gremial? No, si no, vos no. mismo dijiste que tiene personería gremial presentada pero no otorgada. Pero Lo tiene dijiste el vos. sindicato No, simplemente inscripto, entonces falta que sea ilegal. simplemente inscripto, No, no. pero los convenios colectivos de trabajo no lo Pero no puede lo hacer firman los paros. sindicatos. Pero puede hacer paros. Si quieren pero ilegalizar yo no el estoy sindicato. diciendo que no puedan hacer No, no, paro. sí. La Yo reta- no digo que no puedan la hacer paro, reta- lo que no pueden hacer es romper los sistemas No rompió nada. de alimentación no rompió nada. energética. Segundo, Bueno, veremos, digo, que lo diga están la justicia. mintiendo. Los trabajadores pararon. Paró todo el subte el otro día. Sí, y está la bien. empresa quiso manejar los subtes Sí. con personal jerárquico Sí. que está fuera del convenio colectivo de trabajo. Y sí. Y de acuerdo a los convenios colectivos que tiene Argentina, Porque se la declaró un OIT, servicio público de la OIT emergencia. no Eso puede está previsto en la esquivar ley. un rompehuelgas. A ver. No está permitido No está. legalmente. Sí A ver, está. Por ¿Pueden supuesto hacer que es huelga? falso. ¿Pueden pelear paritarias? ¿Cómo? ¿Pueden pelear paritarias? Por supuesto que sí. Pelear paritaria. Claro, como sindicato inscripto no reconocido. Yo tengo entendido que no. Yo no soy un especialista en el derecho laboral. Tengo entendido que Bueno. no,
Por supuesto y el que sí. Ministerio de Trabajo no lo ha convalidado y la justicia laboral tampoco. Entonces, a ver, yo me baso en lo que dice la ley. No dice Si eso la hay ley. el sindicato No de dice la eso la ley. especialidad del transporte, No dice eso la ley. Gabriel, ustedes, a ver, ya quedó claro las diferencias con Ceballos. Ahora, ¿coinciden en la caracterización que hace del gobierno anterior? El gobierno anterior, seamos claros, trabajó para un vaciamiento energético enorme. Este gobierno, esto es así, es claro, y este gobierno está en una política que hacen que los usuarios, esto es importante, los usuarios financien a las empresas de una manera desmedida. Acá no se dice lo importante. En Argentina, el costo de producción de un barril de petróleo es $20. Tiene que se pague, ¿a cuánto? Al precio internacional. Como el precio internacional sube por motivos distintos. Pero Sube $20, Pará, ¿de dónde no, lo pará, saca? no, pará un ¿Pero poquito. de dónde lo A mí saca? déjame hablar. ¿de dónde lo saca? Por supuesto que ¿De es dónde Ahora, lo saca? pará, ¿De qué ¿me yacimiento? dejas hablar? Bueno, ¿De Cerro Dragón, sube el precio del $20? petróleo, sube el precio del Por petróleo. favor, pero no por hablemos. La crisis en Irán. Sube el precio del petróleo porque como el gobierno 80 dolarizó dólares las vale en pará, el mundo el barril. gobierno sí, pero acá el obrero argentino petrolero no cobra en dólares. Sí. El que transporta el petróleo del sur acá no cobra en dólares. El trabajador de la estación no cobra en dólares. La dolarización Pero vos sabés que es un compramos beneficio a las energía empresas. todavía. El gas, Sí. cuando le preguntaron a Anguren en el Congreso cuál era el costo del millón de BTU, Sí, dijo, no tengo claro, no Sí. lo sé. sí. Sin embargo, se le da el precio internacional. ¿Sabés a cuánto estamos importando No, el millón de BTU no me, de no, gas nacional no me licuado? compares la importación. $15. A mí me interesa otra cosa. ¿Cuál? No la comparación con la importación, me importa Pero que no cómo tenés es el gas. costo La peor local. energía es la que porque no el tenés. gas y el petróleo es del subsuelo argentino y es propiedad de Argentina. Yo te voy a Por decir lo tanto, cuánto vale me vas a hoy. decir nada. Usted Yo te trabaja. digo cuánto vale. ¿Sabés trabaja cuánto vale $2 sacar un millón de BTU? $2. No, $2. Y acá pero se está no, pagando a hijo. 6. Entonces estamos financiando a empresas internacionales que se llevan la plata para afuera. ¿A dónde se van a Y llevar la eso- plata si no pueden sacar todavía ¿Cómo? las inversiones La que fuga han de hecho? capitales de Argentina es Pero gigantesca. no, Me gustaría se escuchar llevan a la Es plata. gigantesca. ¿A dónde se llevan la Ustedes plata? trabajan a Anguren y Si no gente nos como alcanza ni ustedes el gas que trabaja producimos para las todavía grandes ni el- petroleras. Nosotros lo que queremos es Creo que volver a vamos- tener Vamos, eso. me alegro. Porque a mí me parece, primero no iba a opinar sobre el tema de Haití, pero como se dijo, para dejar sentada una posición nada más. Creo que fue un gran error del gobierno anterior y Haití. Porque en Haití no se fue a defender la democracia. En Haití había habido un golpe contra un presidente que fue electo constitucionalmente, que se llamaba Aristide, y fue ese golpe propiciado por Estados Unidos, y las fuerzas de Argentina, Uruguay, muchos países, fueron a darle una contención a ese golpe que se llevó adelante porque había un presidente electo constitucionalmente. No, pero en está Haití. equivocado. No, déjame- Las Fuerzas Armadas Argentinas fueron a reponer en No, el no, no. poder a Aristide. No. A ver, el negociador No. de eso fue A ver, Caputo, quiero acompañado terminar- por después. quiero- Mirá si tenés quiero terminar información mi- en la Argentina sobre eso. Y hay denuncias muy contundentes sobre violación de los derechos humanos de los haitianos por las diferentes fuerzas armadas de América Latina que estuvieron presentes en Haití. Ahora, quiero decir una cosa más de fondo. Pero denuncias sobre déjame- militares no, argentinos ninguna. Déjame hablar. Sobre Estamos militares viendo un hecho argentinos muy ninguna. importante en Brasil. Porque en Brasil tenemos en la actualidad Río de Janeiro ocupada por las Fuerzas Armadas, también militarizada. Y ha habido dos cosas importantes en Brasil. Primero, crímenes políticos, asesinato de opositores. Y en segundo lugar, un hecho que no es menor. Cuando uno le da a las Fuerzas Armadas la capacidad de ocupar, también contra la lucha al narcotráfico, este día que por el narcotráfico se ocupó militarmente Río de Janeiro, luego se le dio una influencia política a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas hicieron un pronunciamiento de su máximo jefe para que Lula sea encarcelado. Salió en todos los diarios de circulación masiva de Argentina. El gobierno argentino, de manera imperdonable, no se pronunció sobre un fallo judicial impuesto por una sonada militar. Porque el máximo general del ejército brasileño dijo que si no era encarcelado Lula, iban a tener que actuar las Fuerzas Armadas. Un gobierno democrático se tenía que haber pronunciado, en el caso de Argentina, en contra de eso que ocurrió. No dijo nada. ¿Y por qué es interesante esto? Porque la ministra Patricia Bullrich estuvo en el Departamento Sur del Pentágono, junto con el ministro de Defensa, y discutieron cosas que acá no están en el discurso de Macri. Discutieron, por ejemplo, y lo dijo Patricia Bullrich abiertamente, que había que desplegar a las Fuerzas Armadas para defender los recursos naturales argentinos. Los recursos naturales. ¿A dónde lo dijo? Vamos al archivo de todos los diarios. Eso es Vaca Muerta, esos son los emprendimientos mineros de la cordillera de los Andes,
Y tengamos mucho cuidado porque son zonas hoy muy calientes donde fueron asesinados, por ejemplo, hace 6 meses Rafael Nahuel. No queremos a las Fuerzas Armadas en ese tipo de Si no, cuestiones. qué sé yo, vamos a empezar a inventar, qué sé yo, narcoestados en cualquier lugar. Si tenemos un ataque Pero a ver, externo... Naciones Unidas tiene la no es- definición de... Naciones Unidas tiene la ¿Pero qué definición país es de un narcoestado? narcoestado. ¿De qué estamos hablando? Pero una Pero- pregunta, ¿qué país es un narcoestado? Porque el principal país que pasa la plata en narcotráfico son por los bancos de Estados Unidos. Ojo. déjame terminar. El principal país que lava dinero del narcotráfico Sí. son los grandes bancos que están radicados en Estados Unidos o en Claro. Londres. Este tarifazo es inviable. Inviabiliza el país. Inviabiliza el país porque aparte viene más devaluación, el precio internacional. Si esto se aplica, Argentina no puede crecer nunca. Los costos industriales se van al piso. Entonces, ¿qué pasa? El presidente dijo que la va a vetar. El problema que existe ahora es el siguiente. La CGT ya anunció un paro si el presidente la veta, todavía no. Y esto es un tema importante porque hasta ahora tenemos solamente una voz. Es la voz del gobierno diciendo que va, sí o sí avanza con el tarifazo. Y los trabajadores con un aumento de salario del 15% no pueden hacer frente a este tarifazo. Entonces me parece fundamental ahora que los trabajadores tomen una iniciativa frente a un hecho que el gobierno ya dijo que va a vetar. Y nosotros no queremos que se pague solamente un costo político. No estamos en la especulación del año 2019. Queremos que los trabajadores puedan sobrevivir y no pagar un tarifazo que es confiscatorio.